buenas tardes a todas y a todos. Empiezo agradeciendo por la oportunidad de estar aquí en la universidad y de poder dirigirme a ustedes. Esto para mí es un gran honor. Pero antes de comenzar a abordar el tema de los derechos de la naturaleza, me gustaría que nos paremos un par de segundos en recuerdo de las víctimas de la dictadura de hace 41 años. 47 años, fue el año 71. Soy economista y me equivoco a veces en los cálculos. Gracias. Estamos convocados una vez más en Bolivia para hablar de un tema trascendente, de un tema tremendamente importante. Una vez más estamos en Bolivia convocados a hablar de los derechos de la naturaleza. Este Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que ha ocasionado alguna inquietud y mucha preocupación y una gran cantidad de solidaridades en estos últimos días aquí en Bolivia, tiene sus orígenes en la Cumbre de la Tierra, convocada por el presidente Evo Morales y su gobierno en abril del año 2010. Tiquipaya es el punto de partida de una gran minga universal. Los seres humanos de todo el planeta estamos en movimiento, estamos preocupados y nos encontramos hace ya 8 años en Cochabamba para poner en marcha esta tarea, que es una tarea que tiene, como decía la compañera Shannon, no solo en la mira la vida nuestra en la actualidad, sino la vida de las futuras generaciones. En Cochabamba, Tiquipaya, se expidió la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, de la Madre Tierra. Declaración que nos sirve de referente para el trabajo del tribunal y que es un motivo de inspiración en muchas partes del planeta. Incluso en esa ocasión, el presidente Evo Morales habló de la necesidad de tener un tribunal para sancionar los delitos a la Madre Tierra, a la naturaleza. Ese es el origen, entonces, de este tribunal ético que convoca a ser una cantidad de personas de todos los continentes que están empeñadas en hacer realidad este mandato de Tiquipaya. Es importante entonces tener en consideración que aquí en Bolivia, incluso la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra es ya una ley, la ley número 71, expedida en diciembre del año 2010. Estamos entonces frente a una situación que amerita algunas reflexiones. Anotaría también, y esto es el caso especial mío, que estos derechos de la naturaleza fueron ya consagrados constitucionalmente hace 10 años en el Ecuador. Fue el primer país, y es hasta ahora la única constitución, que establece que la Madre Tierra es sujeto de derechos. Y ese es el punto de partida para nuestro país, y ese es el punto de partida para nuestra reflexión. Quiero preguntarles, ¿cuánto hemos avanzado en términos de hacer realidad los derechos de la naturaleza? Aquí el compañero que inició la tarea esta mañana, José Tejero, nos decía que desconfía mucho. Y tiene razón, y tiene toda la razón de desconfiar, porque lamentablemente muchos son los discursos y pocos las acciones concretas. Hay gobernantes que se llenan la boca diciendo que defienden a la Madre Tierra y toleran en sus gobiernos todo tipo de extractivismos mineros, petroleros, agrarios. Ya escuchamos aquí al compañero Enrique Viale lo que sucede en Argentina. Eso está sucediendo en todos los países de América Latina, no solo en los países neoliberales, también en los países con gobiernos progresistas. Y eso es lamentable. Una cuestión es del discurso y otra es la acción. Y entonces, si desconfiamos, tratemos de desvirtuar esa desconfianza y transformarla en una confianza. ¿Cuánto se ha avanzado? Podría decir yo, como un punto a favor
para recuperar la confianza, la existencia misma de nuestro tribunal, que es de un tribunal de todos y de todas. Este tribunal no es de ONGs, como ha pretendido decir el gobierno boliviano. Este tribunal no responde a gobierno alguno. Este tribunal no responde a intereses corporativos. Este tribunal responde a los intereses de la madre tierra, de sus defensoras y de sus defensores. Podría notar también que gracias a ese espíritu de Tiquipaya, que es lo que nos mueve ahora, en muchas partes del planeta se han redoblado las luchas de resistencia contra los extractivismos y las violaciones a la madre tierra. Y en esa primera línea de luchas efectivas y concretas están los pueblos y nacionalidades indígenas. En las cumbres de la tierra hay grandes discursos, grandes elucubraciones sobre los planes para enfrentar los problemas derivados de los cambios climáticos. Y se plantean soluciones de diversa naturaleza. Hay gente que incluso pretende seguir mercantilizando la madre tierra con el capitalismo verde o la bioeconomía o la economía verde. Pero en la práctica, ahora los únicos que hacen algo son los pueblos indígenas, que defienden los bosques, la biodiversidad, el agua y sus territorios. Y en primera línea de esas luchas, hay personas que no claudican nunca, son las mujeres. Las mujeres han asumido un papel preponderante. Y eso creo que tenemos que resaltar. Este discurso, este espíritu de Tiquipaya se amplía. Y planteémonos rápidamente algunas reflexiones. En Ecuador tenemos en la Constitución los derechos de la naturaleza. No se ha avanzado mucho. 25 casos han sido presentados, alguno fue aceptado en primera instancia y tuvo una sentencia favorable, pero no se ha avanzado mucho. Recién en los últimos días, en las últimas semanas, tenemos casos interesantísimos. Les mencionaría, por ejemplo, el caso de un proyecto minero Río Blanco, cerca de la ciudad de Cuenca, que fue ya detenido por la segunda sentencia judicial. El juzgado declaró que se habían violentado varios derechos. Por primera vez se comienza a hacer realidad. Se violentaron los derechos de la naturaleza, de la madre tierra. No hubo consulta previa, libre e informada, porque ese es uno de los sistemas de violación sistemática. Se violentaron los derechos colectivos, los derechos de los pueblos. Se violentaron los derechos del buen vivir o vivir bien, como dicen aquí en Bolivia. Se violentaron todos los procedimientos con los cuales se debe discutir sobre una posible extracción de recursos naturales, que cuando es mega la afectación. No se olviden nunca que la minería, que el petróleo, que los agronegocios, sobre todo estos grandes megaproyectos, no son los que ocasionan la violencia. La violencia es una condición necesaria para que pueda haber las afectaciones a la tierra y a las comunidades. Tiene que haber violencia para amputar la madre tierra. Tiene que haber violencia para romper los huesos de la madre tierra con el fracking. Tiene que haber violencia para seguir rascando la olla, para seguir rascando las entrañas de la madre tierra. Y esa violencia afecta a las comunidades. En ese sentido, rescato yo esa posición en el Ecuador, esa sentencia última. Este rato, en mi país, está la segunda audiencia, segunda instancia, en el caso de Shinangoe. Otro proyecto minero chino, también chino, de los indígenas Cofán, están defendiendo la madre tierra. Pero lo que a mí me motiva y me recupera la confianza es que hay otras experiencias. Shannon, en su magnífica intervención, esa maravillosa sentido de intervención, nos hablaba de la nación Ponca en Oklahoma. Los indígenas en los Estados Unidos están recuperando sus derechos. Luego de haber sido avasallados, no solo física, sino simbólicamente, están recuperando sus derechos. También vemos con claridad lo que significan los mismos Estados Unidos. Me habría gustado que mencione también Shannon el tema. Hay muchas municipalidades en donde se están levantando las ordenanzas a partir de la lógica de los derechos de la naturaleza. Hay respuestas desde locales, no solo nacionales, no solo de grupos indígenas, sino de las comunidades que en los municipios rescatan los derechos de la naturaleza. Y también nos mencionaba Shannon la situación de Nueva Zelanda, un río con derechos. Pero hay en nuestra América países con gobiernos neoliberales donde comienzan a hacerse realidad los derechos de la naturaleza. Colombia, hace pocas semanas, se estableció derechos de la naturaleza, derechos, sujeto de derechos a toda la Amazonía. La Corte Constitucional de Colombia estableció que toda la Amazonía
tiene derechos y que tiene que ser no solo reparada, sino restaurada, respetada. Hay un río en Colombia, el río Atrato, que también tiene ya derechos, comienza a extenderse. Este es un fantasma que comienza a extender por el mundo, los derechos de la naturaleza. Y cuando se exige el cumplimiento, hay gobiernos que se ponen nerviosos, hay poderes que comienzan a temblar, porque vamos a cambiar las estructuras del mundo, vamos a gestar justicia social y justicia ecológica. Estos derechos de la naturaleza, y esto es para mí personalmente un orgullo, los derechos de la naturaleza de la Constitución ecuatoriana sirven de referencia para defender la onda larga del Xingu en Brasil, los pueblos Mundurucú que están siendo afectados. El fiscal estatal, Aparicio Montes, acaba de incluir, hace un par de años ya incluyó un reclamo para que garanticen los derechos de la naturaleza, reconociendo que son universales y se inspiren en la Constitución del Ecuador. Estamos viendo entonces que estas ideas son de fondo y nosotros tenemos que rescatar acá la importancia de los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza, como bien señalaba la compañera Shannon, tienen un origen en normas propias, en normas ancestrales, son leyes originales, porque en estricto sentido, en una comunidad indígena no hay naturaleza como nosotros la conocemos. Nosotros nos colocamos, figurativamente hablando, al margen de la naturaleza, ¿ya? Le vemos la naturaleza ahí como un espacio para apropiarnos, para privatizarla, para expropiarla, para utilizarla y terminamos matándola, destruyéndola. Para los pueblos indígenas la naturaleza es una madre y esa no es una metáfora, es una realidad. Entendamos que somos naturaleza y en tanto naturaleza tenemos que respetarla, amarla y protegerla. En ese sentido, lo que estamos viendo es un proceso de emancipación continuado. Ya se mencionó también acá. ¿Desde cuándo tienen derechos los esclavos? Antes era inconcebible. Y los que se oponían a los derechos de los esclavos, como se oponen ahora a los derechos de la naturaleza, creía que estábamos afectando la lógica del sistema. Sí, estamos afectando la lógica del sistema. ¿Desde cuándo tienen derechos los esclavos en Bolivia? En Ecuador desde 1851, y no los liberamos. Compramos la libertad de los esclavos, la manutención de los esclavos, manumisión de los esclavos. Se compró la libertad para que los dueños de los esclavos no pierdan sus inversiones, no pierdan sus activos. ¿Desde cuándo tienen derecho las mujeres? Vamos, porque hay gente que se queja, ¿cómo vamos a dar derecho a la naturaleza? Cuando era presidente de la Asamblea Constituyente, había algunos asambleístas conservadores que me reclamaban, señor presidente, economista, explíquenos. Así que usted va a establecer un sistema de comisarías para que vengan las loras, los perros, los gatos a presentar el reclamo de sus derechos. Pero este tipo de gente no nos dice nada, no se rasga las vestiduras cuando a las grandes corporaciones, a las empresas, les damos derechos similares a los derechos humanos, porque esa sí es una de las grandes aberraciones. ¿Quiénes somos los defensores? ¿Quiénes somos las defensoras de los derechos de la naturaleza? Nosotros, los individuos, las comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas. Todos somos responsables, todos somos naturaleza, todos tenemos que garantizar la vida y la dignidad de nuestra madre. Diferenciemos, eso sí, qué significan derechos humanos y qué significan derechos de la madre tierra o derechos de la naturaleza. Los derechos humanos hablan de los derechos ambientales. Si, por ejemplo, alguna empresa genera una afectación en un río y eso ocasiona problemas a una comunidad, esa comunidad tiene el derecho a reclamar una reparación por esa afectación. Eso es una visión antropocéntrica de los derechos, de los derechos ambientales, los derechos humanos. Ahora, los derechos de la naturaleza tienen una visión diferente, es biocéntrica. Todos los seres vivos tienen derecho a existir. No todos son iguales, pero todos tienen derecho a existir. Esa visión biocéntrica nos habla de restauración de la naturaleza. Pero para mí aquí hay algo fundamental. No es que los derechos de la naturaleza se oponen a los derechos humanos. O como llegó a decir alguna vez el expresidente de Ecuador, a quien le quedó muy grande esa iniciativa revolucionaria de dejar el crudo en el subsuelo, la iniciativa Yasunité, textual, los derechos humanos estarían subordinados a los supuestos derechos de la naturaleza.
el expresidente de Ecuador, que ayudó a apoyar la Constitución de Montecristi, la Constitución de los Derechos de la Naturaleza, creía que eran supuestos, como nos han dicho que somos un supuesto tribunal de los derechos de la naturaleza. No necesitamos que nos califiquen, necesitamos el respaldo de ustedes para hacer realidad el trabajo del tribunal. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que quede absolutamente claro que cuando hablamos de derechos de la naturaleza no estamos hablando de una naturaleza intocada para quienes ya tienen todo, sobre todo quienes viven en el norte global, sigan manteniendo ese estilo de vida dispendioso, consumista, productivista. No, no, no. Justicia ecológica solo hay cuando hay justicia social, pero la justicia social exige la justicia ecológica. Derechos de la naturaleza y derechos humanos son complementarios. Se necesitan el uno al otro, se potencian mutuamente. Esa es la gran tarea que tenemos entre manos. Y esta reunión que nos convoca a hablar de Tiquipaya y del Timnis nos recuerda la importancia de este territorio, de esta Loma Santa que tanto inspira a sus habitantes y que tanto me ha influido en estos días. Esa Loma Santa a la cual yo ya le vengo siguiendo porque es una lucha no solo en Bolivia, en todo el mundo. Les reconozco que envié oportunamente en el año 2011 y en el año 2017 2 cartas abiertas al presidente Evo Morales, preocupado por esta situación. Y ahora ese compromiso es mucho más profundo, porque he conocido la realidad del Timnis en Trinidadcito. Lamentablemente no nos dejaron entrar al polígono 7. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada oculta. No sé por qué no nos dejaron entrar. Teníamos invitación para el Trinidadcito e invitación para el polígono 7. Pero lo que cuenta acá es que nos sentimos parte de la lucha de ustedes. La lucha de ustedes es la lucha de nosotros. Y estamos aquí para construir democráticamente sociedades democráticas. Estamos aquí y eso es lo que me mueve. Yo seguramente no veré la vigencia plena de los derechos de la naturaleza, pero tengo confianza, porque les veo a ustedes, veo su entusiasmo. Conocí el Timnis y puedo seguir luchando, pensando sobre todo en mis 3 nietos mis 2 nietas. Por el futuro me juego y por el presente no dejo de luchar. Estoy con ustedes y seguiré siempre con ustedes. Muchas gracias.